Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo el análisis de el Dhammapada, uno de los libros principales del canon budista. Es muy interesante ver cómo, a pesar de que estas enseñanzas atribuidas al propio Buda fueron escritas hace más de 2000 años, podrían llevarse a estas enseñanzas a hoy en día, tanto a nivel espiritual como a nivel práctico. Entonces, hoy vamos a tratar un poco todos estos temas relacionados con el libro y ver si se pueden relacionar con aspectos de nuestra vida diaria. Así que vamos con el vídeo. Antes de profundizar en sus enseñanzas, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el Dhammapada. Forma parte del Sutta Pitaka, que es uno de los libros, uno de los 3 libros del canon Pali. Entonces se compone de 423 versos que están divididos en 16 capítulos y el nombre Dhammapada hace referencia un poco al camino del Dharma, a la búsqueda del camino. Entonces, a través de versos cortos y fáciles de entender, el Buda lo que trata es de llevarnos hacia la vida plena, o sea, investigar cómo un ser humano puede ir hacia la vida plena a través de la ética, de la sabiduría y de la meditación. Entonces, ahora voy a explicar un poquito más los temas de los que se compone este libro. Uno de los primeros mensajes del Dhammapada es lo que importa la mente. En el primer verso está la reflexión de que somos lo que pensamos. Entonces, esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, tenemos una mente clara, vamos a poder realizar acciones mejor, o si tenemos una mente pura nos vamos a llevar por el camino puro, mientras que si por otro lado en nuestra mente tenemos odio, tenemos resentimiento, al final nuestras acciones también se verán afectadas por eso. Entonces, en esta reflexión, si la intentamos aplicar un poco a hoy en día, lo que trata de decir, yo creo, es que deberíamos reflexionar más y deberíamos tener más capacidad de ser conscientes en todo momento para poder pensar eso, cosas positivas, cosas sanas, puras, de manera que no estemos como en automático dejándonos llevar, que eso nos podría generar este tipo de problemas. El Dhammapada subraya constantemente la búsqueda de la paz interior como lo que es más importante. Tenemos que el sufrimiento sucede normalmente por causas ajenas, es decir, porque no somos capaces de tener el control de las cosas como queremos, o porque las cosas a nuestro alrededor pues no funcionan o no suceden como nosotros creemos que deberían. Y además de ello, nuestros deseos forman un poco parte de eso. Nosotros deseamos que esto vaya a suceder de esta manera y al no suceder es cuando sufrimos. A lo que te insta el Dhammapada es a que practiques el desapego y seas capaz de no tener tantos problemas con este tipo de agentes externos que están completamente fuera de tu control. Entonces, esto evidentemente es muy aplicable a tu día a día, a tu vida, porque al final lo que implica es un poco ser capaces de, si no tenemos el control, por ejemplo, sobre las acciones de otras personas o sobre lo que sucederá, tampoco tenemos que intentar desapegarnos de eso, tenemos que intentar no pensar que eso es lo más importante, de manera que estemos más en paz con nosotros mismos y no tengamos todo este sufrimiento que nos viene por causas externas, no por nosotros mismos.
Otro aspecto central en el Dhammapada es esta búsqueda de la vida ética. Para el Buda, el camino hacia la iluminación no es solo a través de la meditación, sino a través de hacer el bien con tus acciones, es decir, con interacciones con otros seres, pues hacer el bien, tratarlos con respeto y todo este tipo de cosas y de algún modo evitar el mal. Entonces es un poco esta frase de evita el mal, hace el bien y cultiva la mente, ¿no? Que parece muy simple, pero lo que nos intenta recordar es que tú para llevar esta vida plena, si olvidas esta parte de hacer el bien, no vas a ser capaz de alcanzar una felicidad, o por lo menos una felicidad que pueda ser duradera. El sufrimiento es una constante en la enseñanza budista y en el Dhammapada hay numerosos versos que hablan de él. Para el Buda, el sufrimiento forma parte de la vida, porque lo relaciona pues con el deseo o con el apego pues a las relaciones interpersonales, a las expectativas que tú tienes. Pero de alguna manera Buda nos da esa pista de que al final para ser capaces de superar este sufrimiento lo que debemos hacer es practicar el desapego. Con esto, intentando también llevarlo, esta filosofía un poco a lo que vivimos hoy en día, no quiere decir que no disfrutemos de la vida, sino que lo que quiere decir el Buda con sus enseñanzas es que mediante esa aceptación de que la vida es cambiante y que pueden suceder muchas cosas, o este desapego de pensamientos que nosotros tenemos que nos hacen sentir seguros, pero a la vez nos hacen tener un sufrimiento, pues si somos capaces de desapegarnos un poco de ellos, vamos a ser capaces de encontrar más fácilmente esta felicidad que al final es lo que se busca en el camino. El autocontrol es otro de los temas recurrentes del Dhammapada. Y esto al final lo que intenta explicar es que necesitamos tener una autodisciplina, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Entonces, si lo queremos un poco aplicar, no significa que tengamos que, pues por ejemplo, reprimir completamente nuestros deseos, sino que lo que debemos hacer es entender por qué se producen, entender cómo se producen y a partir de ahí tener una disciplina para corregir las partes más problemáticas, ¿no? Entonces, esto, si lo pensamos hoy en día, realmente esta autodisciplina es algo que hace mucha falta en la mayoría de individuos y en la sociedad en la que vivimos, entonces es algo que hoy en día nos sirve mucho para mejorar, ¿no? como individuos. Uno de los mensajes más hermosos y profundos del Dhammapada es el llamado a la compasión, ¿no? Esto de que no solo nos centremos en uno mismo, sino que seamos compasivos, hagamos el bien con el resto de individuos. Lo que intenta explicar un poco es que el odio no va a cesar con más odio, sino con perdón, con este sentimiento que estamos aquí mencionando. Entonces, esto, si lo llevamos hoy en día, también es muy interesante pensar que en el mundo en el que vivimos, con muchos conflictos, guerras o incluso, pues eso, problemas diarios de relaciones entre personas, de odio, si todos los individuos fuéramos un poquito más capaces de tener esta compasión, de acabar con el odio, de dejar este resentimiento, realmente sí que podríamos obtener más felicidad.
Bien, ahora pasemos a lo que más me ha impactado del Dhammapada y es lo accesible que es este texto. Me explico. Al final hay que entender que en el contexto en el que estamos hablando de unas enseñanzas que se han escrito hace, pues eso, más de 2000 años. Y todos estos temas de el autocontrol, la compasión, todo cómo te invita a la reflexión y además cómo está escrito de una manera que es muy sencilla de entender. No es como otros textos filosóficos muy complejos que son prácticamente muy de nicho. O sea, yo creo que aquí lo interesante del Dhammapada es que es algo que nos podría ayudar casi a cualquier persona, muy sencillo de entender y con mensajes muy buenos y muy claros. Entonces, aunque haya muchas personas que piensen, probablemente por desconocimiento, que este libro solo es para budistas, para gente que practique eso. Yo, por ejemplo, he encontrado esto como algo muy interesante, sin obviamente ser practicante del budismo. Entonces, pienso que es leerlo, leer este tipo de filosofía, que es bastante sencilla, es algo que siempre te va a poder aportar mucho y te va a dar herramientas que hoy en día, por ejemplo, están muy vigentes, como se puede considerar la meditación o el mindfulness. El mindfulness, al final, estas cosas están muy relacionadas con lo que es este libro y con los preceptos que trata de inculcar el budismo. Entonces, en mi opinión, es un libro bastante interesante por ello, porque es asequible y a la vez trae unos temas muy interesantes y muy aplicables a nuestra vida diaria. En resumen, el Dhammapada es una joya literaria temporal con enseñanzas de hace muchísimo tiempo que son muy aplicables hoy en día. Entonces, si no lo habéis leído, os recomiendo que lo hagáis, aunque no estéis familiarizados o no os interese el budismo, porque podréis sacar muchas lecciones para aplicar en vosotros mismos. Y si ya lo habéis leído, me gustaría que dejarais en comentarios, pues, qué es lo que pensáis del libro, qué reflexión hacéis sobre él, ¿no? Entonces, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribíos y dadle a like y nos vemos en el próximo.